Bueno, como ya saben, el filandrón se distingue porque tiene varias secciones, tiene una forma de ser muy particular, porque precisamente para distinguirse de los demás, por eso es distinto. Y ahora van a ver una muestra. Buenas tardes y gracias por este homenaje a la canción italiana. Ornella Vanoni fue una cantante preferida por mí, murió el otro día, hace muy poco, con 91 años, pero yo siempre la recordaré con esta canción, que es una canción de Roberto Carlos, que en la versión castellana se llama L'apuntamento, que también la traducción sería La cita, pero hay otra forma de traducirlo, que es Sentado a la vera del camino, de Roberto Carlos. Y es una canción con una letra preciosa y una música importante. Lucilla Micacci, tú has sido la culpable de que yo esté estudiando italiano. Muy bien. Ya sé decir, io sono de Madrid. Es un buen inicio. Ya sé decir buonasera y buena noite. Lucilla, estamos aquí para hablar de grandes cosas, grandes poetas, grandes escritoras. Empezamos por el principio. Tú, el primer libro que escribiste fue este primer plano sobre James Joyce. Sobre James Joyce. Eres especialista en James Joyce. Sí, sí. ¿Quién me iba a decir a mí que en el mes de agosto, cuando empecé a leer en mi pueblo el retrato del artista adolescente de James Joyce, iba a darme para tanto? Te has apasionado, ¿no? Sí, me ha apasionado. Me pasó a mí también, sí. Hace muchos años. Llevamos el mes de octubre, noviembre y diciembre hablando de Joyce y lo que nos queda. Y tú tienes un libro dedicado a Lucia, a la hija de James Joyce. Sí. Sí. Que fue muy desafortunada, una hija que tuvo un destino muy triste y murió encerrada en un psiquiátrico. Sí. Hay una historia con Samuel Beckett. Sí, ella se enamoró de Samuel Beckett, pero él la rechazó y le dijo: si yo voy a tu casa todos los días para hablar con tu padre, no contigo. Y ella se enamoró de Samuel Beckett porque Samuel Beckett era, como si dijéramos, era el amigo íntimo de Joyce y era como su secretario, como su compañero. Samuel Beckett llegó a ser premio Nobel de literatura. Escribía porque Joyce era casi ciego. Sí. Y Phineas Wee fue escrito materialmente por Samuel Beckett. Claro. Y entonces, de Samuel Beckett decir que era dramaturgo, novelista, traductor, director y director teatral. Y la obra más conocida de él es una obra que fue muy famosa, sobre todo en los años 70, 80 y 90. Es una obra, digamos, clásica del teatro que se llama Esperando a Godot. Entonces, de Lucía no podemos hablar nada más que de las coincidencias con otras grandes escritoras que tú has trabajado, que has leído y que has escrito sobre ellas. Ella era bailarina. Era bailarina. Bailarina que fue alumna o fue conocida de Isabel Isadora Duncan. Sí. Todas ellas se encontraron en París con Zelda Fitzgerald, también ha coincidido que también fue alumna o colaborado con Isadora Duncan,
y que... Y con una profesora de baile, Sí. la Egorova, que era una rusa Sí. en los bailes rusos, pero fue una profesora muy estricta Sí. y fue una de las causas que provocó las crisis de las dos. Sí, sí, porque hubo un agotamiento físico, porque hacían 8 horas diarias Sí. de entrenamiento. Y era, bueno, tenían 26 o 27 años, pero Claro. para el ballet es un poco tarde. Claro. Así Pero empezamos por el principio con Zelda. Zelda Fitzgerald era la mujer de Francis Scott Fitzgerald, que era Francis El Scott, autor del Gran Gatsby. el autor del Gran Gatsby. Suave en la noche también, Suave que en la noche, sí. me gusta mucho. Sí. Y que es la historia un poco de la historia de amor con su mujer Zelda, y habla allí de locura, de hospitales. Es curioso que en casi las 4 que vamos a hablar hoy hay un brote psicótico, Sí. hay una especie de Bueno, coincidencia. hay trastornos mentales, pero aquí, es cierto, deberíamos hablar de la psiquiatría del tiempo, que reflejaba un poco, mucho, la sociedad patriarcal. Sí. Si el tratamiento que se reservaba a las mujeres no era el tratamiento de los hombres, porque a los hombres se les concedía el privilegio del talento. Si un hombre de genio se veía así extraño, era un hombre de genio. Una mujer era una loca y muchas veces se encerraba, se empezaba. Y bueno, quiero leer una página de mi libro, Mujeres a la sombra de un genio. Donne a la sombra de un genio. Hay una escritora española que habla mucho de las mujeres desde el punto de vista feminista, y habla de que las genias, dice, la palabra genia no existe, pero hay muchas mujeres que han estado a la sombra de los grandes genios, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Scott Fitzgerald, que tenía a Zelda a la sombra, pero que resulta que al final casi era mejor. Era una colaboración literaria, claro, entre los dos, pero el único que pagaba era el marido, era Fitzgerald, no ella. Bueno, retratos de familia. París, años 20. La habitación está en penumbra. Solo hay una luz encendida que viene de una lámpara de mesa apoyada encima de un escritorio cargado de hojas escritas a mano con grafía meticulosa. Hay numerosas correcciones, notas y frases subrayadas en estas hojas, y un hombre las está leyendo a través de las gruesas lentes de sus gafas. A su espalda una joven mujer está danzando. Una danza sin música, donde los sonidos surgen desde el interior, desde la conciencia de la bailarina. Las amplias ventanas que tienen vista a la rue de Grenelle han sido cerradas para dejar fuera el bullicio de las voces. En el silencio de aquellas paredes, un famoso escritor y su hija se comunican a través de un misterioso idioma. Es un diálogo entre artistas. El padre interpreta el idioma del movimiento del cuerpo de su hija, la hija baila recordando la música de las palabras del padre, que es parecido al río que fluye en la lejana ciudad de sus orígenes, Dublín. Él es James Joyce y ella es su hija Lucia. No lejos de esa habitación, en un edificio de color blanco con vista al Sena, otra mujer está bailando. Envuelta en el tutu de las bailarinas de la ópera, se apoya a las bardas y ensaya durante horas, mientras se observa obsesivamente en el amplio espejo que destaca en la habitación. Odia la imagen de sí misma, detesta los músculos rígidos de sus piernas, el sudor que le empapa la frente, indicio del inmenso esfuerzo al que somete su cuerpo. Piensa que nunca lo logrará, que a lo mejor es demasiado mayor, pero sigue intentándolo una y otra vez, para que su cuerpo tan humillado se vuelva su obra de arte. Un hombre,
Tumbado nel sofà, la osserva. Tiene la mirada un poco borrosa y su mano, que agarra una copa de ginebra, tiembla ligeramente. Está borracho y le insulta. Ballerina de segunda, le dice apretando los dientes. Son Francis Scott Fitzgerald y su mujer Zelda. Este retrato de la... Es que encima de Francis Scott Fitzgerald, encima de soberbio, la maltrataba. Y además la plagiaba, porque parte de Zelda un día perdió su diario. Pero resulta que en una de las novelas de Scott Fitzgerald reconoció su escritura. Dice, me está robando. Dice, el plagio, dice ella, el plagio empieza en casa, ¿no? Sí, eso lo escribió ella, lo escribió la introducción del libro de Fitzgerald. Fue una especie de venganza, pero lo dijo públicamente. Exactamente. Y bueno, Fitzgerald copió muchas cosas de su mujer. Transfería párrafos enteros no solo de sus diarios, de sus cartas, las cartas que ella le enviaba cuando estaban lejos antes de casarse. Porque reconocía que Zelda tenía una escritura impresionista, metafórica, una escritura muy bonita, propia de los artistas. Sí, ella publicó un libro que escribió creo que fueron 5 semanas o 6 semanas, mientras estaba en una de las clínicas psiquiátricas, sí. Porque todas ellas tienen algo, como dije yo antes, un poco de desquicie, ¿no? Psicológico. Y bueno, semi-divorcio en inglés, sí. Y esto es una de las causas de una pelea terrible entre los dos, sí. Porque si Zelda escribía junto a él, estaba bastante bien a él, pero si se atrevía a escribir una novela como lo hice sola, él no lo podía aceptar. Y le quitó muchísimos capítulos, lo revisó al punto que no era más la novela de Zelda. Sí, un aspecto muy importante que hay que mencionar es que los dos fueron una pareja muy famosa, porque eran lo que se podría llamar, eran la pareja de moda, porque eran muy extravagantes, eran muy elegantes, eran muy ricos, eran muy famosos. La pareja dorada, no había fiesta sin claro. La participación está... En París fue terrible porque ahí Francis Scott Fitzgerald se encontró con Hemingway, se hicieron muy amigos y los dos se emborrachaban juntos. Y qué casualidad que también se emborrachaban con James Joyce. Y qué casualidad que también andaba por allí Picasso. Sí. Y qué casualidad que andaba lo que se llamaba la generación perdida de todos los americanos. Todos estaban allí. Todos estaban allí. Estaba Henry Miller, estaba Anais Nin, Henry Miller, todos. Era una cuadrilla. Una época extraordinaria. Extraordinaria, que se dedicaban sobre todo a pasarlo bien, a vivir la vida, a emborracharse, pero eso es muy importante para los genios. A pesar de eso, tenían tiempo, porque Hemingway escribió mucho en París. Y Hemingway, animado por Gertrude Stein, esa historia, ¿no? Y Hemingway, que era un poco machista, odiaba a Zelda, porque decía que quería destruirlo, que no lo dejaba escribir, porque iba de fiestas, pero en realidad era lo contrario. Sí. Y sospechaba, incluso Zelda decía, o sospechaba, insinuó que si Hemingway se tenían relaciones sexuales entre ellos, eso es una cosa que no nos viene ni nos va. Lo que sí nos viene es que esto es lo importante de resaltar. Zelda fue una mujer que era una artista, que también no se reconoció hasta que no murió ella y murió también Francis. Sí. De tal manera que ahora mismo la están reivindicando como... Escribió alrededor de 22 obras. Fíjate. Entre cuentos y una novela y bueno, muchísimos, pero no se le conocía, porque todos los cuentos estaban firmados por él, por Scott. Que también fue una gran pintora y ahora se está reivindicando como una gran pintora.
O sea Sí. que fue una mujer que pasó desapercibida, solamente se la conocía por sus extravagancias y por su belleza. Por su belleza, sí. por su Era la guapa del sur. Sí, sí, era Porque venía de Alabama, Sí. Montgomery, en Estados Unidos. Para darnos un poco de prisa, vamos a seguir con la siguiente, que la siguiente sería, ¿por dónde empezamos? ¿Por Anne Sexton o por Sylvia Plath? Sí, hablamos de las dos juntas. De las dos juntas. Porque, bueno, eran muy ambas de Boston. Eran muy paralelas. Los barrios de Boston. Bien, yo debo decir que gracias a ti he conocido a Anne Sexton. Anne Sexton Sí, Anne Sexton no fue la... muy famosa en los años 60 Pero yo no lo sabía. O y sea, ha ganado un Pulitzer. una de las cosas más importantes de esta vida es lo que yo llamo los descubrimientos. Alguien dice, hay un refrán clásico que dice, nunca te acostarás sin saber una cosa mal. Y evidentemente hay lo que se llama el efecto dominó para los conocimientos de las cosas. De tal manera que un día conozco a Lucila y veo un libro que habla de Anne Sexton, y entonces ya vas a Google y dices, ¿quién fue Anne Sexton? Y fue una impresionante, lo de Anne Sexton es impresionante. Anne Sexton es exponente de la poesía confesional, Exacto. más que Sylvia Plath, porque es muy directa, habla de sus problemas, que son los problemas de todas las mujeres, y sobre todo de las mujeres de los años 50 en Norteamérica, que había una sociedad patriarcal. Ella habla de sexo, de adulterio, de menstruaciones, de maternidad, que fue muy ambivalente en ella. Y por eso se sentía culpable. Era una mujer muy espectacular físicamente, era muy guapa, era guapísima, como una modelo. Y ha sido una inspiradora de un videojuego, Zelda, la palabra Zelda como nombre, que es como si fuera Zelda pero con Z. Zelda es el nombre de un videojuego famosísimo japonés y ha habido muchas obras y también fue rockera, fue bueno... Sí, tenía una banda que se llamaba un grupo, Airkind, que la acompañaba y ella aparecía, ¿no? Sí. Aparía, ¿cómo se dice? Bueno, es igual, no en el teatro, sí, con ya un poco borrachita, sí. y tenía tacones, las tiraba al público y siempre tenía una copa de martini. Pero a pesar de sus cosas, de sus borracheras, fue capaz de escribir una obra impresionante. Yo tengo aquí este libro, hay muchos más de ella, ¿no? Como el tiempo corre que vuela, yo voy a contarte que hace muchísimos años yo compré este libro, seguramente en el rastro, el día 7 de mayo del año 78. Ted Hughes, el marido de Sylvia Plath. Y aquí, al final del prólogo, dice lo siguiente. Creo que es aquí donde lo leí, hace un momento, hace un rato, fue el marido de Sylvia Plath. Sylvia Plath es esta, es la completa. Y esta es su biografía, magia cruda. Una coincidencia. Este libro es la biografía, punto por punto, página por página, casi día por día, de Sylvia Plath. Le hace el prólogo una escritora muy joven que se llama Luna Miguel, que es una importante escritora ella es poeta, es ensayista, es novelista y está muy metida en la literatura, sobre todo femenina, desde el punto de vista feminista. Y escribe, como dije, el prólogo aquí. Pero, oh casualidad, este libro de Anne Sexton está editado por Lumen. Lumen es la editorial de Joyce también. Sí. Sí. O sea, aquí hay siempre una especie de coincidencias, hay una especie de ensamblamiento de unos con otros. Es como si fuera un puzzle y al final todos son lo mismo. Todo viene de Joyce y Joyce es el padre de todos. Sí, claro. Y entonces aquí también viene una reseña de Luna Miguel. Bueno, pasamos a Sylvia Plath. Sylvia Plath
es exponente de la poesía confesional, pero su poesía es muy culta, viene del alma, pero utiliza símbolos, imágenes, arquetipos, y solamente cuando, al final, cuando tuvo esta crisis terrible, después de que el marido la abandonó, es como si se libera de todo y empieza a escribir Ariel, que es el poemario, su capolavoro, y se dice, ella lo dice en sus diarios, que muy importantes son los diarios de Silvia Plath, que se levantaba a las 4 de la mañana porque tenía que cuidar a los niños antes de la luz azul, dice, y antes del suelo de las botellas de leche dejada por el lechero. Es el 4, antes del desayuno. Antes del desayuno. Dice en un momento determinado, dice, estos poemas, lo dice a su madre, estos poemas que escribo a las 4 de la mañana van a ser mis poemas principales, son mis poemas más importantes. Sí. Porque ella tenía 2 hijos, tenía una niña y un niño, y bueno, pues a las 4 de la mañana se levantaba para escribir. Para escribir, sí. Y ella escribió en Ariel, escribió 3 poemas fundamentales. Lady Lazarus, que habla de sus intentos de suicidio, y habla del futuro suicidio, entre comillas, no se entiende bien, pero... porque en ella hay esta pulsión de muerte que hay también en Anne Sexton, pero no es solo morir, es renacer, pero no como mujer, claro, como poeta, como si dijera la poesía es inmortal. Morir es un arte, dice, yo lo hago, como cualquier otra cosa, yo lo hago excepcionalmente bien. Al final lo logra. Mira, Lucila, la obra de las 4, diría, menos Lucía Joyce no escribió, pero es una paciente relacionada con Joyce y con Beckett. Pero las otras 2, las 3, Zelda y Silvia Plath y Anne Sexton, las 3 se merecen una monografía, un día para ellas solas. Sí. Entonces, yo ya te lo he hablado en secreto, en privado, como dirían en la televisión, antes de las cámaras. Nosotros hemos estado preparando esto. Mientras preparábamos esto, hemos acordado que para el próximo mes de enero vamos a hablar. ¿De quién hablamos primero? ¿De Silvia Plath o de Anne Sexton? Sí, Silvia Plath. Silvia Plath. Pues ya está. Para el próximo mes de enero va a venir como poeta invitada Gloria Nistal. Tenemos a un músico que se llama Fernando Durán, que toca la flauta travesera. En el mes de febrero viene un poeta que se llama Mere Frutos. No sabemos todavía el músico porque todavía está sin contratar. La tengo que contratar en cualquier día de estos. Vendrá Lucila a hablar de Anne Sexton. Anne Sexton, para terminar con ella, se suicidó metiéndose en un garaje con el coche encendido, pero justamente un momento después de haber acordado con una amiga cómo iban a editar el último libro que escribió. Y se suicidó de la misma manera de Silvia Plath con el gas. Sí. Silvia Plath en el horno. Silvia Plath cogió a los niños, los metió en una habitación, los cerró la habitación y ella se fue a la cocina, se metió la cabeza en la cocina. Y antes le había preparado el desayuno. Sí, exactamente, dejó todo preparado, pero se suicidó. Bien, pues entonces, Lucila, ya sabes que te vamos a poner aquí como nuestro referente, como nuestra compañera. Y, soy muy agradecida. Y poco a poco yo me voy aficionando al italiano y a ver si algún día te digo algo en italiano. Aparte de yo solo... Así que podrás leer mi libro en italiano. Y nada, vamos a pasar a la siguiente sección. Muchísimas gracias, Lucila. Muchas gracias a vosotros.